te animo, ve a 1 Corintios capítulo 15, por favor. Ahí ve a 1 Corintios capítulo 15, vamos a estar viendo del 12, del 12 en 1 Corintios capítulo 15, del 12 en adelante, del 12 al 20 vamos a estar viendo el día de hoy. Así que, si ya estás listo, ¿verdad? Así es, del 12 al 20. Vamos a estar viendo este pasaje y nuestro tema el día de hoy, vamos a un poquito, una atrás por favor, una atrás. Vamos a estar hablando de la mayor victoria que existe en el Señor. La mayor victoria. La mayor victoria es que Cristo resucitó. La mayor victoria es que Él ya no está aquí en la tumba, ¿verdad? Sus huesos ya no están ahí, los de Jesús, sino Él resucitó. Entonces vamos a hacer un breve, yo sé que si tú has estado con nosotros últimamente, sabrás que hemos estado viendo el libro de, pues ¿de qué? De Marcos, ¿verdad? Cada día. Entonces, pero el día de hoy no va a ser así. Entonces vamos a hacer un breve énfasis, ¿verdad? En nuestra serie de mensajes vamos a estar hablando de 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 20. Así que yo te animo a que pienses, número uno, en algo. ¿Cuál es la mayor victoria que has tenido en tu vida? Algunos, a lo mejor la mayor victoria que han tenido en toda su vida, ¿cuál ha sido? Casarse, ¿verdad? Dice Vero, casarse. Pues yo también digo lo mismo, ¿verdad? Que me casé. La primera victoria, a lo mejor la primera victoria que has tenido es como cuando estuviste en la guardería, ¿verdad? Hiciste los palitos y los circulitos bien, te salieron muy bien y la mesa te puso una estrellita. A lo mejor las demás victorias que has tenido es que la chica con la que te casaste te hizo caso, ¿verdad? Por el trabajo que tú más querías lo tuviste, porque tuviste un 100 en la calificación, porque te fue bien en la escuela, etc. Pero yo pienso la mayor victoria, a lo mejor en términos de vida, puede ser que un bebé nació, ¿sí o no? Yo pienso que cuando un bebé nace es un síntoma de grande victoria, porque mucha gente está contenta, ¿no? Y seguramente te hablan por teléfono, te felicitan, te mandan regalos. La gente hace hoy en día diferentes actividades en ese sentido para recordar, ¿verdad? O agradecer, oye, mira, te viste un regalo. Pero otros podrían decir, la mayor victoria es esa. Pero a lo mejor, si lo vemos en otros, ahora en el sentido de la vida también, la peor de las pérdidas, ¿cuál será? El fallecimiento de una persona. Entonces, regularmente, no sé si tú has pensado, pero a veces así tenemos ese pensamiento. La mayor victoria cuando alguien nace, pero la mayor pérdida es cuando alguien fallece. Incluso hasta escribimos o mandamos un mensaje a la persona, oye, siento mucho tu ¿qué? Tu pérdida. Porque, pues, si bien cualquier pues pérdida de un ser humano es lamentable, no te estoy diciendo que no es lamentable, pero Jesús le dio otro giro al sentido de muerte cuando él estaba en la tierra. Jesús le dio un sentido diferente. Ahora, yo pienso que todos queremos vivir, todos queremos estar vivos. La verdad es que es cierto, porque Dios quiso, o Dios habló un versículo en Eclesiastés 3:11 por medio de Salomón. Dice el predicador, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en nuestro corazón, en nuestro ser. Puso un sentimiento de, oye, yo quiero estar vivo, ¿verdad? Pues para siempre. Pero la verdad es que no es así, porque Dios permitió que nuestra vida esté recortada. Termina en la muerte. Algunos simplemente dicen, oye, bueno, pues ya me voy, voy a terminar voy a entregar mi equipo, voy a colgar los zapatos. Algunos, ustedes se saben otras frases, ¿verdad que sí? Pero ahí no termina la vida para el ser humano, para el cristiano. Para el cristiano es simplemente una nueva vida que sigue en Cristo.
En 1 Corintios capítulo 15 al 54, la palabra de Dios dice que y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabes qué significa victoria? De hecho, algunos la han traducido como la palabra Nike, ¿verdad? Y es Nikas en griego, que significa una victoria por completo. Jesús dio esa victoria por completo cuando Él venció a la muerte y resucitó. Una victoria por completo, la mejor y la mayor grande de todas las victorias es esa, que Cristo resucitó y venció a la muerte. La gente hoy en día ya no tendría por qué estar preocupada porque algún día va a morir. No tendría que estar triste porque algún día va a pasar. Y la muerte algún día va a enfrentarse contra ella. Sino la gente más bien hoy en día, si tú pones tu fe en Jesús, diría, oye, voy a ver a mi Padre. Voy a ver a mi Señor. Y si lo ves desde esa perspectiva, la muerte vendría a ser simplemente una bendición, un paso más adelante para lo que Dios quiere en tu vida. Así que el día de hoy veremos cómo es que la mayor y la más grande victoria afecta a nuestras vidas. Te animo a que vayas ahí nuevamente en 1 Corintios capítulo 15. Si tú quieres las notas de este estudio, más tarde las podemos compartir vía WhatsApp, ¿verdad? No te preocupes. Y incluso también vía la transmisión en vivo, voy a poner por ahí también las notas, por si tú quieres lo ver. Entonces el día de hoy te voy a compartir 5 puntos en donde tú y yo podamos agradecer a Dios por la victoria que Él tuvo en la cruz. Y la primera de ellas, la primera de la victoria que podemos obtener cuando Jesús resucitó, es que su victoria vence al incrédulo, aún al más duro de corazón. 1 Corintios capítulo 15, ahora sí, vamos a leer el 12. Pablo está hablando lo siguiente a los corintios. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo está diciendo, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos siguen pensando que Jesús no resucitó? Lamentablemente algunos no creen que Jesús resucitó, pero ¿cómo es posible que este pensamiento venga desde adentro de la iglesia? Lo que la gente cree de Dios fuera de la iglesia no debe ser lo mismo que lo que la gente cree cuando está dentro de la iglesia. Lo que la gente hoy en día cree de Cristo fuera de la iglesia, estoy de acuerdo que fuera de la iglesia la gente no cree mucho, no cree en Dios. Algunos no saben de Él, pero no debe ser lo mismo que lo que la gente cree de Dios que está dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que los corintios estaban siendo afectados por Grecia? Ellos vivían alrededor de en las zonas de Grecia. Cuando los griegos creían que no hay resurrección de muertos y creían que la gente cuando moría resucitaba en un espíritu corpóreo, ¿verdad? Y de alguna manera vivía y caminaba entre los hombres. ¿Cómo es posible que ese pensamiento se añadiera dentro de la iglesia para que la gente creyera en eso? Yo no lo puedo concebir, que dentro de la iglesia la gente no crea de Cristo. Amigo, si tú eres cristiano y asistes a una iglesia y no crees en la resurrección, no crees en la resurrección de Cristo, déjame decirte que no deberíamos de llamarnos cristianos. No deberías de ponerte, yo soy cristiano. No. Un cristiano cree en la resurrección del Señor Jesucristo. Es lamentable que algunos no crean en Él, como Himeneo y Fileto, que se apartaron y se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ahora, fuera de la iglesia también hay otros que creen que Jesús no resucitó. Fuera de la iglesia también hay otros que creen que no resucitó. Marcos 16:4, cuando las mujeres fueron a ver a aquella tumba, porque iban a preparar el cuerpo, porque no les había alcanzado a preparar el cuerpo
antes de su sepultura, esas mujeres iban pues a ver el cuerpo de Jesús, a prepararlo. Y decían, ¿quién nos removerá la piedra? Yo creo que hay gente fuera de la iglesia que hay una piedra que les estorba para creer en la resurrección de Cristo. Y a veces es una piedra enorme, que tu conocimiento, que tu experiencia, que lo que has aprendido de la sociedad te hace entender y decir, no, Jesús no resucitó. Eso es mentira. Y a veces es una piedra enorme, como para que una persona desee quitarla. Amigos, si tú estás escuchando esto, sabrás que en 1 Corintios 15, desde el 1 hasta el 12, Pablo habla de ejemplos, de evidencias escritas, porque Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. La primera evidencia es escrita. La segunda evidencia es testimonial, porque mínimo dice que más de 500 personas presenciaron a Jesucristo resucitado. Y la tercera evidencia es personal, porque Pablo asimismo dice, yo vi a Jesucristo resucitado. Fui el último que lo vi. Entonces, si esta carta iba a ser leída por muchos, ¿cómo arriesgarse Pablo a hablar una mentira? No se puede. La victoria de Jesús, hasta el más incrédulo, lo convence que Jesús ya resucitó. Pero así es en tu vida. Tú has sido a lo mejor desgraciadamente influenciado por los de afuera, creyendo que Jesús no resucitó. No dejes eso, porque muchos se apartaron como Himeneo y Fileto. Se apartaron de la verdad. Cuando uno cree que Jesucristo resucitó, mira, tu vida es una evidencia clara. Porque sabes que algún día vas a resucitar, sabes que algún día vas a resucitar así como Cristo, y Dios va a juzgar cada cosa que tú y yo hicimos, buena o mala, en el día del juicio. Entonces andaremos en esa forma de vida, creyendo que vamos a resucitar. Pero no puedo concebir que haya personas dentro del cristianismo, dentro de una iglesia, que dicen, no, Jesús no resucitó. Eso déjaselo para los incrédulos. Déjaselos para aquellas personas que están fuera de la iglesia. Amigo, que tú estás escuchando las evidencias que Jesucristo resucitó. Que hasta, como dice el dicho, ¿verdad? No hay peor ciego que ¿qué? Que el que no quiere ver. Si tú no quieres ver que Jesús resucitó, para ti es una gran piedra que te está impidiendo de acercar a Dios. Pero para algunos esa piedra fue tan fácil quitarla que dijeron, Jesucristo resucitó. Número 2. La victoria de Jesús confirma su palabra y nuestra fe. La victoria de Jesús confirma su palabra y nuestra fe. Pero también nuestra fe es vacía. Entonces, si Jesús no resucitó, la exposición de la palabra de Dios es vana, no tiene sentido. Es como un heraldo que va a compartir una palabra, a un mensaje, y lleva un mensaje de un punto 1 a un punto 2, y va a compartir este heraldo, compartir el mensaje, y va con esta persona y le dice, oye, te voy a dar este mensaje, y cuando este heraldo llega dice, no, dice, oye, ¿qué caso tiene correr kilómetros? Las personas en ese tiempo caminaban kilómetros, caminaban
espacios larguísimos como para decir, ¿sabes qué? Dar un mensaje y luego cuando llegues al mensaje digas, es mentira. O sea, no podemos decir eso. Si decimos que el mensaje de Jesucristo es mentira, entonces ¿para qué vino el Mesías? Si decimos que el mensaje de Jesucristo y nuestra predicación es mentira, entonces ¿para qué Juan el Bautista vino antes de Jesús para proclamar de si también vana es nuestra fe? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creyendo en que no existe, estamos creyendo en un cuento, en un, ¿qué más? En algo que a alguien se le ocurrió. Es decir, si nuestra creencia es vana y nuestra fe es vana, entonces es como si dijéramos que el cielo que creó los cielos y la tierra no existen. Y que todo fue creado de manera al azar. No podemos decir eso porque mira la creación de Dios, voltea hacia el cielo, voltea hacia las cosas que el Señor creó. No podemos decir que todo es, que Dios no existe, que es un cuento de hadas, ¿verdad? No podemos decir eso. La palabra de Dios dice en Salmos 19, 1, el 2, o el 1 más bien, los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Voltea hacia el cielo, voltea hacia las flores, hacia las aves las aves del campo. Mira la creación de Dios. No podemos decir que todo se creó al azar. Es como si aventáramos un rompecabezas y de 1000 piezas, de 10,000 piezas, no sé, y lo aventáramos hacia el piso y todo ese rompecabezas se arma a la perfección. No podemos decir eso. No se puede. Entonces, ¿cómo es posible que hay gente hoy en día que deje al azar la creación del ser humano? No existe. Pues necesitamos creer que existe un Dios que creó todas las cosas. Es realidad. Hay otro versículo en Romanos 1, la presentación está bien, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Las cosas visibles, ¿verdad? Las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Amigo y hermano que tú estás escuchando, existe un ser inteligente detrás que ha creado todo esto. Y no podemos decir que nuestra fe es vana y que nuestro mensaje es en vano. Tiene sentido. Pero recuerda, y como el versículo que Eclesiastés 11:9 dice, el predicador está diciendo, vive al máximo, sí, disfruta tu vida, pero acuérdate. Y estamos hablando de una persona la más sabia de todos los tiempos, pero dice, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Te juzgará Dios. Te juzgará Dios. Si el más inteligente de todos los tiempos dijo eso, ¿por qué nosotros no descansar en una verdad, que tenemos una fe y una creencia y una predicación de su palabra, que Jesús resucitó? En Mateo 28:6, cuando las mujeres fueron a ver aquella tumba, a preparar el cuerpo, ya que pues ya había muerto después de eso, en Mateo 28:6 dice, el ángel les dijo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Las palabras que más me llaman la atención de este versículo dice, pues ha resucitado, como dijo. Jesús dijo que lo haría y lo hizo. Y yo le pregunto a veces a personas que no creen en Dios, no creen en las palabras de Jesús, les pregunto, ¿tú crees que Jesús mienta? Y todas las personas me dicen, no creo que Jesús mienta. O sea, tienen por alta estima la persona de Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Amén. Pero si Él no miente, entonces Él cumplió y Él resucitó. Entonces nuestra fe y nuestra predicación no es en vano. Entonces, el hecho de que tú estés sentado viendo este mensaje, escuchando estas palabras, no es en vano, como muchos lo creen.
Una persona, Lee Strobel, uno de los más grandes ateos, dice: me di cuenta que para mantener mi ateísmo tendría que creer que la nada produce todo. Fíjate lo que dice: la materia muerta produce vida, el azar produce orden, el caos produce información, la inconsciencia produce conciencia y lo irracional produce razón. Estos saltos de fe eran demasiado grandes para yo lograrlos. Lamentablemente para algunos, esta roca en la tumba no la pueden quitar. Es más, no la quieren quitar. No quieren pensar que Jesús resucitó. Para muchos, el quitar esta roca representa una gran dificultad y deciden no creer. Y dicen que nuestro trabajo de creer en la palabra, de creer que Jesús resucitó, es inútil. Pero para otros simplemente es un acto de fe. Yo creo, ¿y sabes qué? Por eso predico en la palabra. Tanto esta predicación de su palabra ha llegado hondo en muchas personas que en Hechos 4:20, cuando los apóstoles eran como Pedro, les estaban diciendo que dejaran de predicar la palabra de Dios, dejaran de predicar de Jesús, que ellos dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Visto y oído. No podemos dejar de decir. Ellos estaban comprometidos con sus convicciones. El 12 de octubre de cada año, si tú lo sabes muy bien, se celebra el descubrimiento de América, por Cristóbal Colón. Colón tenía la convicción de que la Tierra era como redonda, y en consecuencia si alguien navegaba hacia occidente, llegaba también a las costas de la India. La idea en boga de la época defendía la teoría de que la Tierra era plana y que al navegar hacia occidente, en mar abierto, se llegaba a una parte de grandes abismos y cataratas. En ninguna de las cortes europeas de aquel tiempo hicieron caso a Colón. No creyeron en sus convicciones ni se arriesgaron. Al llegar a España, la reina Isabel compartió las ideas de Colón, pero el Estado español no podía financiar el viaje porque el tesoro del Estado estaba exhausto por las continuas guerras contra los árabes. La reina entonces decidió empeñar sus joyas personales para financiar el proyecto y que el viaje pudiera llevarse a cabo. Y así se hizo. Las convicciones deben llevar a los compromisos personales con aquello o aquel en quien creemos. Por eso creemos que nuestra fe no es vana y nuestra predicación no es vana, no es inútil, tiene sentido, porque Jesús no mintió, no miente ni mintió, y Él resucitó. Pero ¿sabes también qué está haciendo Él? Está buscando testigos que le compartan de esta grande noticia. La victoria, su victoria nos hace ser testigos de su salvación también. En 1 Corintios 15 dice, y siguiendo el mismo línea de pensamiento que Pablo decía, porque algunos de la iglesia creían, o de los seguidores de ahí de los Corintios creían que Jesús no había resucitado. Entonces el 15 dice: y somos, si verdaderamente Jesús no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, Pablo está diciendo ahora, si verdaderamente Jesús no resucitó, entonces somos falsos testigos. Somos hallados falsos testigos. Ahora, si Jesús no resucitó, entonces las 3 mujeres que vieron la tumba, Cefas, que había visto a Cristo primero, después de las mujeres, los apóstoles, los 12 que habían presenciado que Jesús resucitó, después los 500, después Jacobo, e incluso el mismo Pablo, serían hallados ¿qué? Falsos ¿qué? Testigos. Es decir, que más de 500 personas eran halladas mentirosas. No lo creo. Un falso testigo en el tiempo de la ley recibía una acusación fuerte. Incluso la ley judía, de parte del decálogo de los 10 mandamientos, hablaba de que un falso testigo o mentir era considerado romper la ley. Para una evidencia, cuando una persona quería mostrar algo en contra de otra, tenía que haber 2 o 3 testigos para poder confirmar todo hecho. Amigo, aquí tenemos más de 500 testigos que avalan que Jesús resucitó.
Las mujeres que llegaron a la tumba vacía recibieron la siguiente orden en Mateo 28:7. Les dijo aquel ángel: id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Aquel ángel les dijo: vayan pronto. Vayan pronto. La petición fue esa: díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Este ángel quería que estas mujeres fueran esos testigos de la evidencia que en la tumba estaba vacía, y lo estaba. Y entonces imagínate estas mujeres, tan solo imagínate estas mujeres un momento, que estas mujeres no fueran a llevar el mensaje de esperanza a los discípulos. Y que cuando Jesús se mostrara a los apóstoles y a los 500, y Jesús les dijeron las mujeres que yo había resucitado, y los discípulos dijeron: no hemos escuchado nada de ello. Imagínate eso. ¿Cómo te sentirías tú si Jesús te diera un encargo y cuando él te viera la próxima vez dijera: ¿hiciste lo que te dije? Y tú dijeras: no, se me olvidó. Es que pasó esto, y es que... ¿Conoces gente así que inventa pretextos para todo, verdad? Qué triste sería que cuando el Señor venga por nosotros, nos halle de una manera que donde nos diga: ¿les dijiste a los demás que yo había resucitado? ¿Les compartiste a otros? No, es que, Señor, me dio pena. Y es que, ¿qué iban a decir mis amigos si yo iba a poner una imagen en Facebook acerca de Jesús resucitó? ¿Qué iban a pensar mis amigos si yo les dijera que creo en Dios y en Jesús, cuando hay tantas creencias hoy en día? Me iban a excluir de sus amistades. Jesús resucitó. Y yo me pregunto: ¿por qué no hemos sido buenos testigos de su resurrección? Cuando aquellas mujeres fueron a decirle a los apóstoles que estaban reunidos que Jesús había resucitado, los apóstoles, cuando escucharon de María y de todas las demás mujeres, dijeron: ustedes están locas, no les creemos. Tú sigue predicando si la gente te dice que estás loco y que no te creen. Pero entre ellos, de todos los apóstoles que estaban ahí reunidos, en Lucas 24 dice que inmediatamente Pedro fue a confirmar lo que había sucedido. Y cuando Pedro regresó maravillado de lo que había visto. Mas Jesús se les apareció después a los apóstoles en Hechos 1:8 y les dijo: ¿te acuerdas del versículo? Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Dios sigue buscando testigos hoy en día que confirmen, no testigos no testigos de otra persona, testigos de Jesús. Yo no he visto a Dios, la verdad yo no he visto, pero sí he visto a Jesús obrando en mi vida, mostrando mi ser, y lo que les mandó Jesús a hacer a estos hombres fueran testigos de Jesús. O sea, Jesús de una obra redentora. Claro, conozco a Dios, hablo de Él y sé quién es Dios, y hablo por lo que Jesús ha hecho en mi vida, hablo de Dios, de sus maravillas, pero Jesús mandó a sus discípulos a que fueran testigos de Él, testigos de lo que Jesús había hecho. En Hechos 2:32 dice, Pedro dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos debían de ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes qué? Sus 40 años, 50 años, 60 años, no sé, los años que vivieron los apóstoles, no les ibas a alcanzar lo suficiente para que ellos fueran testigos hasta toda la tierra. Esta tarea nos la entregó a ti y a mí, porque su victoria nos hace ser testigos de que Jesús resucitó, para que tú y yo podamos hablarles, predicarles a otros que Dios resucitó a Jesús entre los muertos y que la tumba está vacía. Pero aún hoy en día hay tantos testigos saben que Jesús resucitó, pero no dicen nada. ¿Cómo es posible eso? Este mensaje tuvo un tanto impacto, que lo que sucedió en Jerusalén en aquel tiempo, que hoy en día se sigue predicando de Jesús. O predicamos el mensaje que se centra en Jesús, que Él resucitó, que el Padre resucitó a su Hijo, o no lo hacemos porque quizá pensamos
que la resurrección de Jesús no es tan importante. Amigo que tú estás escuchando, ¿cuántas personas necesitan este mensaje de esperanza? Personas que necesitan serles testigos a otros que Jesús resucitó. Déjame decirte que es demasiados. Porque mientras las personas hoy en día están siendo muertas, creyendo que están buscando su comodidad, buscando estar satisfechas y creyendo que ahí en su vida tienen todo, la verdad es que no tienen nada si no tienen a Cristo en su vida. Muchos no han escuchado este mensaje. Quizá algunos no creerán. Quizá algunos te tildarán como loco o pensarán que tus palabras no tienen sentido. Pero algunos creerán, correrán y confirmarán con sus propios ojos que Jesús resucitó, como Pedro. A veces hemos sabido de personas que intentan suicidarse. Y sí o no, personas que están al borde del precipicio, que si se van a tirar o no se van a tirar del puente. Y a veces todos se mueven, paramédicos, ambulancias, ¿qué más? Doctores, bomberos, ponen su escalera, los policías paran el tránsito. Hay un sinfín de cosas que suceden para tratar de simplemente cuidar la vida de un ser humano que se quiere tirar hacia el precipicio, hacia la carretera, no sé. Sin embargo, fíjate lo que pasa hoy en día por una vida así. Reaccionamos así porque una vida humana es preciosa. Sin embargo, muchos hoy en día van camino del suicidio espiritual y al eterno rechazo por no aceptar el don de Dios provisto, el don de Jesucristo y su salvación provisto por Dios. Y no le prestamos toda la atención que necesitan. ¿Es que acaso la muerte espiritual de una persona es menos importante que la muerte física? En ninguna manera. ¿Es que acaso la vida física y temporal vale más que la espiritual y la eterna? Toda la gente se mueve para conseguir para lavarse las manos, ¿verdad? Un medicamento, ventiladores y tantas cosas que el gobierno está haciendo hoy en día para cuidar la vida de la gente que está a su alrededor. Pero ¿qué estamos haciendo, iglesia? Por la vida espiritual de las personas, que es más importante que su vida física. A veces estamos dispuestos a darles a las personas los regalos y dones más preciosos que podemos. Gastamos todo lo que tenemos en nuestra vida, pero parece que no nos damos cuenta que el mejor regalo que tú y yo podemos dar es ser testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Quizá, iglesia, hemos perdido un poco el sentido de urgencia y de la importancia de la salvación de un alma. ¿Dónde están aquellos testigos de Jesucristo? La gente va camino al infierno y que es la separación eterna de Dios y casi no nos preocupa. Despertémonos, porque Jesús resucitó y sigue buscando testigos para que le hablen de su palabra a otros. También su victoria nos da seguridad, esperanza y seguridad. 1 Corintios 15, ahora del 16 al 19. Dice, pero si los muertos no resucitan, leamos el 17 y el 18, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, 17 ahora sí. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. 18, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿sabes qué dice ahí? Perecieron. Pablo ya se estaba acercando al punto final de lo que quería llegar. Y siguiendo esa misma línea que Pablo dijo al inicio, en el versículo 12, ¿cómo es que algunos no creen que Jesús resucitó? Dice, entonces si no resucitó Jesús, nuestra fe es vana, seguimos en nuestros pecados y los que murieron en Cristo perecieron. Ya no están más aquí. ¿Qué significa esto que ahora Pablo está diciendo? ¿Cómo que no hay pecados entonces? Si Jesús no resucitó, entonces seguimos alejados de Dios porque el pecado viola la ley de Dios y por consecuencia nos aleja de su presencia. Entonces, si Jesús no resucitó, entonces estamos, ¿qué significa? ¿Sabes qué significa pecado? Errando el blanco, errando el camino. Eso es lo que significa pecado. Entonces, vayamos con otros para saber si alguien más nos salva.
Creamos quizá en otros líderes religiosos o líderes políticos para ver si ellos nos salvan. Amigo, nadie ha dicho esas palabras que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de mí. Piensa, pregúntale a Buda si quieres, ve con Confucio, ve con otros líderes religiosos. Nadie ha dicho eso. Y nadie más ha dicho eso con una autoridad necesaria para decir que Él podía perdonar pecados. Nadie pudo haber dicho, solo Cristo Jesús. En 1 Corintios 15 y 19, además dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque si en esta vida solo esperamos en Cristo y su resurrección es falsa, entonces seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo, porque esperamos en alguien que no va a venir. Fíjate, piensa en esos versículos. Si no hay resurrección, entonces nuestra fe es vana, estamos en nuestros pecados hoy en día. Dice en el versículo 18, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Y sabes qué significa perecer? En esa raíz de griega de perecer, son los que metafóricamente es que están llevados a una miseria eterna en el infierno. Y Jesús no dijo eso. Si Jesús no puede perdonar pecados, entonces todo lo que dijo Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es mentira. Si fuera eso mentira, entonces en Marcos 1:15, cuando Jesús dijo, el reino se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si eso fuera mentira y Jesús no puede sanar pecados, ¿cómo es que le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados? Y decían la gente que estaba ahí, nadie puede perdonar pecados sino Dios. Bueno, Jesús era el Hijo de Dios, Él es el que tenía esa capacidad. Entonces, si todo esto fue mentira, lo que Jesús predicaba, y si todo esto fue mentira, después cuando Jesús murió, y los apóstoles seguían predicando del perdón de pecados, del arrepentimiento en Cristo Jesús, y aún dieron la vida por este mensaje, entonces no tendría sentido. Imagínate dar la vida por una mentira. ¿Y cuánta gente hoy en día va de continente a continente para predicar la palabra del perdón y arrepentimiento de pecados en Jesús? Amigo, en cambio, si hay muchas evidencias de personas que dieron este mensaje. El mensaje de Jesús les había dicho que predicaran el perdón de arrepentimiento de pecados. Pedro dijo, arrepentíos en el nombre de Jesús para perdón de pecados. En Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Si alguien osara decir que todo esto es mentira, entonces estarían diciendo que la muerte de Cristo fue en vano. Gálatas 2:21, Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mientras algunos tienen fe en su ídolo que yace en la tumba, nosotros tenemos una esperanza en un Salvador que vive y dio su vida por nosotros, en que siendo aún pecadores, Romanos 5:8, Cristo dio la vida por nosotros. Ve cuán importante es la resurrección en la doctrina del cristianismo. Cuán importante es la resurrección en la doctrina del cristianismo, porque no es una doctrina alternativa para ser creída por alguien y decir, si me gusta creer en esa doctrina o no. Si no crees que Jesucristo resucitó de los muertos en un cuerpo de resurrección de la forma en que dice la Biblia que Él lo hizo, no tienes derecho alguno de llamarte cristiano. Jesús no está muerto y Él vive. Y en Lucas 20:38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Quién es el único que puede perdonarte tus pecados? Y no seríamos si creyéramos en alguien falso, seríamos los más dignos de lástima, pero ahora creemos en un Salvador que venció a la muerte en la cruz. Un Salvador que nos hace a nosotros ser llamados vencedores en lugar de ser dignos de lástima. Qué interesante.
De creer que si alguien no creía en la resurrección tendría lástima por nosotros. Jesús nos hace más que vencedores. Porque los que creen en Jesús viven para Jesús. Y una mentira dicha por tantos, piensa eso. Y hasta dieron la vida por esta mentira, creyendo, imagínate, si creyéramos que fuera mentira, y dieron su vida, fueron muertos de la peor forma, de la forma más atroz. Amigo, ¿quién daría eso? ¿Quién daría la vida por una mentira? Es verdad que Cristo resucitó y Él perdona pecados. Carlomagno reinó sobre los franceses en el 768 al 814 después de Cristo. Desde el año 800 al 814 fue considerado como el emperador romano. Fue el primer líder germano que llevó el título de emperador. Su imperio duró 1000 años después de su muerte. Carlomagno fue un gran líder militar que realmente mereció el título de grande. Después de 30 años de guerra, cuenta la historia que sometió a las tribus sajonas del norte de Alemania, y esta victoria abrió otros territorios a la civilización y a la cristianización. Después de su muerte en el 814, Carlomagno fue enterrado con toda pompa real. Le vistieron con su manto, le pusieron su corona y le colocaron en la mano su cetro. Los evangelios descansaban sobre su otro brazo. Fue enterrado en posición vertical en la capilla de Aachen en Alemania. Cuando la tumba fue abierta por Otón III en el 1001, el cadáver de Carlomagno y todos los demás elementos aparecieron bien conservados, todo lo que habían puesto dentro. La tumba fue de nuevo abierta en 1165 por el emperador Federico I y después por Federico II. Los restos de Carlomagno fueron enterrados, trasladados a un sarcófago de plata y oro e instalados en la catedral dentro de un trono de mármol. Durante los 3 siglos siguientes, los emperadores alemanes fueron coronados sobre el trono de Carlomagno. Jesucristo, muy diferente a él, fue crucificado sobre un monte de Judea, enterrado en la tumba prestada de José de Arimatea, y el tercer día resucitó levantándose de la tumba. El trono de Cristo no es un trono terrenal, y su reino no es de esta tierra. Sentado en el cielo a la diestra de Dios es rey de reyes y señor de señores, y millones al correr de los siglos se han inclinado reverentemente ante Él, porque Él perdona pecados, y en Él somos llamados más que vencedores. ¿Él ha perdonado tu pecado? La verdad es que a veces somos tan duros con nosotros mismos que decimos, no, es que Dios no perdona mis pecados. Y es que yo no creo que Dios se agrade de mí porque soy el peor de los pecadores. Y pareciera a veces que a nuestro pensar, a nuestros pensamientos, creemos que Jesús ya no está con nosotros y creemos que Él no se ampararía por una persona como nosotros, pero Él ha perdonado tus pecados y si tú escuchas y eres llamado a su presencia, en Él solamente eres hallado más que vencedor. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Pareciera que para algunos están hasta diciéndome, dime que Jesús resucitó entonces. 1 Corintios 15 y el versículo 20, y con ese terminaríamos. Mas ahora, ¿sabes qué? Mas ahora. Y ese ahora es de hoy, de ayer, de pasado, de mañana, de quién sabe cuántos años más el Señor nos tenga en nuestra presencia, más ahora. Y es suficiente para cualquier persona, el ateo, el más duro de corazón, más ahora. Jesús resucitó, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Sabes qué? Es hecho. Pablo, después de tantos versículos, desde el versículo 12 al versículo 20, hasta probablemente, no sé, empieza a poner en duda quién sabe cuánta persona. Oye, ¿y si Jesús no resucitó? ¿Y si qué estamos haciendo aquí? ¿Y si es en vano escuchar la palabra de Dios? ¿Y si es en vano reunirnos en la iglesia? ¿Y si estoy orando a un Dios que no existe? Imagínate, yo pienso que algunos al ver estos versículos dicen, Pablo, por favor, dime que Jesús resucitó. Y en el versículo 20 creo que se corona el mensaje de Pablo diciendo que Cristo ha resucitado de los muertos.
Y ¿sabes qué? Pablo utiliza la palabra primicias. Y primicias, en aquel tiempo del pueblo judío, tenían la fiesta de las primicias, un poquito adelante después de la Pascua, donde cada uno traía gavillas de sus primeros frutos delante del sacerdote para ofrecerlos delante de Dios, y que eso de alguna manera podía mostrar una buena cosecha. Jesús es el que resucitó primicias de nosotros para asegurarnos que después nosotros íbamos a resucitar juntamente con Él. Pero también primicias como garantía de que la resurrección de Jesús anticipa nuestra resurrección. Porque Jesús fue el primero que resucitó, dando a entender que vendrían muchos más que resucitarían junto con Él. Porque la victoria de Jesús nos recuerda que Él nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10, a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La victoria de Cristo es nuestra garantía para nuestra salvación. La victoria de Cristo nos recuerda que nosotros podemos ser salvados, así como Jesús fue resucitado. La victoria de Cristo nos anima y confirma que nuestra vida no termina en la muerte, en un sarcófago, en un funeral, y todos tristes, lamentando porque nunca más van a volver a ver a aquel ser querido que partió. La resurrección de Cristo nos da esa victoria, esa paz y esa tranquilidad, que si una persona muere en Cristo, lo volveremos a ver en los cielos nuevos y en la tierra nueva. La victoria de Cristo nos hace recordar que Jesús pagó nuestra cuota inicial y única de entrada al Padre. Porque si crees en Él, estarás con el Padre, así como Él lo está. La victoria de Cristo Jesús es la primicia, es la garantía. Que si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, vamos a resucitar con Él. Y vamos a habitar con Él para siempre, por la eternidad. La victoria en Cristo Jesús nos hace recordar que esta vida es pasajera. Esta vida es por ahorita nada más. Que esta pandemia a lo mejor nos lleva a todos, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que no es lo último. Van a venir peores cosas. Pero mejor morimos de esto. A lo mejor simplemente muero pisando un jabón. A lo mejor simplemente me atropella el 380. Pero cuando tengo mi fe en Jesucristo, yo sé que me va a resucitar. Y que me va a llevar a la presencia del Señor. Y yo creo en las palabras de Jesús. Yo no creo que Él miente. Yo no creo que Él miente en cosas tan... nada miente, pero imagínate mentir acerca de cosas tan importantes en nuestra vida. No existe. Yo creo y confío en su palabra y descanso en ella. ¿Sabes cuánto? Todos los días. Y todos los días recuerdo. Y todos los días recuerdo que tengo un Salvador. Recuerdo que tengo un Padre Celestial en los cielos. Todos los días recuerdo que Él está conmigo. Y que Él camina conmigo en este tiempo, en esta tierra. Y que algún día esa creencia me va a llevar a los cielos. En donde no hay lágrimas. En donde no hay sufrimiento. No hay lloro, no hay enfermedad, en donde solamente voy a estar con Él hasta la eternidad. Y en eso descanso yo. Y en eso creo. ¿Tú lo crees? Su victoria fue segura. Y Él venció a la muerte. Y dice, se olvida. Te digo el 1 Corintios 15:54. Cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, este cuerpo transformado, hablando de Jesús pero también hacia nosotros, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte de victoria. Este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo nuevo, y así nos encontraremos con el Señor. Una historia para terminar. Karl Heim, un
famoso teólogo científico alemán, relató un incidente que pasó en Moscú después de la Revolución Rusa y que fue publicado por la prensa alemana. El hecho ocurrió en una de las frecuentes reuniones políticas que tenían en aquel tiempo los trabajadores. Un líder anunció que cada quien tenía cierto tiempo para hablar de un discurso, 5 minutos nada más, y cada quien pasaba al frente y daba discursos hablando de la vida, del trabajo, de la fuerza socialista donde ellos se encontraban, ¿verdad? Y todos bien, hablando cada quien su tema del materialismo, etc. Cuando todos hubieron hablado, el líder preguntó si había alguien más que quería exponer un punto de vista nuevamente. Entonces un sacerdote ruso, ortodoxo ruso de corta estatura y esmirrado, subió a la tribuna. Mientras subía a la escalinata, el líder le recordó: oiga, 5 minutos, no se le vaya a olvidar. No necesito ni 5 minutos para lo que voy a decir, respondió aquel hombre, seguidor de Jesús. Acto seguido se dirigió a la multitud en estos términos: acabamos de oír buen número de discursos acerca del mundo, de la vida, de la sociedad, del socialismo y etc. Pero mis amigos, les dice él, Cristo resucitó. Así que hubiera podido haberse escuchado un sinnúmero de risas, porque de manera insólita se escuchó este grito, pero no sucedió. Aquellos hombres estaban acostumbrados a escuchar a este hombre terminar los servicios, y cuando decían sus palabras, ¡Cristo ha resucitado!, entonces la gente se abrazaba y se besaba, aluciendo al unísono, verdaderamente ha resucitado. Pero aquella vez fue diferente, todos callaron. Pero conforme fue avanzando aquel silencio, aquel minuto, la multitud fue sacudida, y como se tratara de un volcán que pronto despierta, surgió una atronadora respuesta de cientos de gargantas: verdaderamente ha resucitado, decían. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que por encima de toda propaganda materialista y atea está el hecho de que la resurrección de Cristo responde a las más profundas expectativas y deseos humanos. La resurrección de Cristo es un acto sobrenatural de Dios que manifiesta el interés y el amor de Dios por nosotros, y que su poder, piensa en esto, está a nuestro favor también.